El tema de este día le he titulado Promesas de la Sabiduría. Promesas de la Sabiduría. Y vamos a estar centrados en esta porción de la palabra de Dios. Vamos a estar meditando, reflexionando algunos puntos importantes. Bueno, si nosotros nos damos cuenta, en el capítulo anterior, ¿verdad?, vimos de los peligros, ¿verdad?, o de las peligrosas consecuencias de correr con las malas compañías. ¿Se acuerdan que hablaba el proverbista? Nos hablaba acerca de esas malas compañías que no nos dejan nada bueno, pero que muchas veces corremos tras ellos. En este capítulo vamos a ver que la sabiduría ofrece protegernos de aquellos peligros. O sea, en el capítulo 1 nos dice, mira, hay malas compañías. En el capítulo 2 nos enseña cómo protegernos de esas malas compañías. Hay otra cosa más. En el capítulo 1 ya nosotros veíamos que la sabiduría clama, ¿verdad? Nos anda buscando, está tan cerca de nosotros que nos busca. Pero en el capítulo 2 nosotros aquí presenta el contraste de que ya la sabiduría no nos llama, no nos busca, sino que nosotros debemos buscar la sabiduría. Entonces tal parece que lo primero que hace la sabiduría es buscarnos. Entonces cuando recién nacemos, la sabiduría nos anda buscando, busca a los niños. Pero si ellos no aceptan la sabiduría, entonces la sabiduría los deja a su libre albedrío, a sus libres decisiones. Y entonces ya como jóvenes tenemos que buscar la sabiduría. Bueno, tienen que buscar, ¿verdad? Los jóvenes, uno ya de viejito, ya no, entonces, y eso es lo que tenemos que entender. Y por eso muchas veces, en ese trance, en ese periodo, la gente se pierde, porque de niños tienen esa oportunidad. La sabiduría los persigue, los alcanza, los inunda. Llega la juventud, si ellos no entendieron esa parte, entonces ahora es responsabilidad de ellos de buscar la sabiduría. Y como no lo buscan, entonces se encuentran con serios problemas. Hay 3 puntos principales en este pasaje que vamos a ver respecto a la sabiduría. Y en primer lugar vamos a ver que requiere una búsqueda diligente. Para encontrar la sabiduría nosotros tenemos que buscarla. En segundo lugar, la sabiduría, como ya sabemos, proviene de Dios. Y en tercer lugar vamos a ver que hay que cuidar, ¿verdad?, esa sabiduría, y porque si la recibimos con todo nuestro corazón, entonces realmente cumple el propósito en nuestra vida. Vamos a ver a la luz de la palabra cómo alcanzar la sabiduría plena. Entonces, en primer lugar nosotros vamos a ver que sin búsqueda no hay sabiduría. O sea, si tú no buscas la sabiduría, no la vas a encontrar. Versículo 1, 2, 3 y 4, tal vez hasta el 5 podemos leer. Dice: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hay una palabra que se repite una y otra vez, y en algunas ocasiones ya no se repite, pero debería de repetirse. Bueno, aquí en la Reina Valera 60, ¿verdad? Entonces, y esa palabra es, ¿alguien se dio cuenta? Yo hasta lo enfaticé al leerlo. ¿Qué palabra es la que se repite una y otra vez? ¿Perdón? No, es una palabra bien pequeña, pero lo repite una. Oiga, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría.
si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia de tu voz, si como a la plata la buscares. ¿Es la palabra? Sí, sí, sí. O sea, realmente allí lo repite una y otra vez. Sí, 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 sí. Por lo menos 4 veces en la Reina Valera nos dice en estos primeros versículos. Y entonces esta palabra es una manera de decirnos, ¿verdad?, que son estas condiciones, son condiciones. Mira, si tú haces esto, si tú haces aquello, si tú te manifiestas, sí, sí, sí. Entonces dice en primer lugar, si recibieres mis palabras. Entonces, saber que lo que Dios te dice es verdad. O sea, porque muchas veces hay personas, ¿verdad?, que leemos la Biblia, pero aunque leemos la Biblia no la creemos. Y entonces dice, mira, el asunto no es si lees tu Biblia, sino qué crees de ella. Realmente, ¿qué haces con lo que tú lees? ¿Qué haces con lo que tú escuchas? ¿Qué haces con lo que conoces de la palabra de Dios? Dice aquí, si recibieres mis palabras. Yo les he explicado, ¿verdad?, que en alguna ocasión, hablando acerca de cómo recibir a Cristo, y les he dicho que hay por lo menos 3 niveles, ¿verdad?, de recibir a una persona en casa. Eso usted seguramente lo sabe, porque vamos a pensar que yo voy a su casa, y si usted, vamos a pensar que yo soy un vendedor ambulante. Espero que me compren, ¿verdad?, lo que ando vendiendo, porque si no me voy a tardar más en terminar. Pero llego a su casa, toco la puerta y usted sale. ¿Y qué hace? Dice, pásele a comer un taquito. ¿Me hace eso? No, pues ni me conoce, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace? Sí, ¿qué se le ofrece? No, si la hermana Mari llegó a su casa, ni abre la reja, ¿verdad? Nada más de allí. ¿Qué quiere? Y entonces, ¿qué sucede? Yo estoy allí. Si Freddy me llama por teléfono y me dice, ¿dónde estás? Yo le digo, aquí con la señora Mari González. Si él me va a buscar allá, ¿estoy allá o no estoy? Pues sí, pero no, porque yo estoy en la puerta, bueno, no en la puerta, en la calle, allí. Y más en estos días, soleándome, y ni siquiera puedo refugiarme de nada, porque estoy allá afuera. No le dije una mentira, pero tampoco le digo la verdad. Entonces, sí estoy en su casa, pero no estoy. El segundo caso es que vamos a pensar, yo llego a su casa, como ella me conoce, entonces me dice, pásele, me tiene más confianza y seguramente me va a hacer pasar. Y lo primero que me dice, ¿qué quiere tomar? Y entonces le digo, pues ya le pido alguna de bebida refrescante, que pues, con este sol tan agravante, ¿verdad? Entonces me ofrece algo, allí me sienta, me saca una sillita normalmente, ¿verdad?, allí junto a la puerta, allá. Y entonces yo estoy allá, me tomo mi bebida, yo me siento más contento, me siento a gusto porque me invitó a algo y estamos conversando el asunto al que me llevó. Pero yo no sé si tendió su cama, no sé si ha barrido, no sé si limpió el patio del perro, no sé nada, ¿verdad? Porque me dijo, pásale y siéntate. Yo llegué y me senté, nada más. ¿Sí? Este es el segundo nivel. Pero el tercer nivel, les digo, ese yo solo lo aprendí en Coatzacoalcos, Veracruz, hace años. De hecho, fue la primera cruzada que yo fui. Yo creo que por eso me gustó lo de las cruzadas, porque esa primera cruzada que fui, llegué y lo primero que hicieron, bienvenido, esta es su casa, y sacaron las llaves y me dieron las llaves. Como es su casa, entonces usted manda y nosotros estamos a la orden. Así me dijeron. Me dijeron, mire, ¿le gustan cómo están los muebles o los movemos? Hay algo que no le guste, lo quitamos. Díganos, queremos que usted esté cómodo en este lugar. Y otra cosa, sacaron el control de la tele y me lo dieron. 260 canales tenían ellos. Yo jamás en mi vida había conocido la televisión por cable, porque realmente, entonces, de verdad, en ese entonces yo no sabía de la existencia de la televisión por cable. Ya tiene
varios años, y ellos me dijeron, me dijeron, como es su casa, usted decide si vemos tele o no vemos. Si vemos tele, usted decide qué canal vemos y qué canal no vemos. Así de que estamos para servirle. Cuando eso me hicieron, yo dije, esto es otro nivel, otra cosa. Y yo allí entendí esto, que realmente entonces, eso dice aquí también la palabra de Dios. Hijo mío, si recibieres sus palabras. O sea, hay mucha gente que recibe la palabra de Dios, pero nada más, o sea, como que medio lo escucho, lo aprendo y para algo me sirve. Tal vez hasta lo memorizo, pero nada más los domingos de preferencia. Entre semana yo vivo mi vida normal, con mi estilo, con mis palabras, con mi música, que nada tiene que ver con el Señor. Y entonces el domingo regreso otra vez y aquí a santificarme, ¿verdad? Entonces como que por eso venimos, decía un misionero norteamericano, venimos a la escoba dominical, ¿verdad? Porque los domingos es cuando nos barremos, nos limpiamos un poco y listo, y ya, pero se acabó. Entonces, pero hay otros que tal vez dicen, bueno, pues como la hermana Inés pregunta, bueno, pues yo voy a estudiar como para que todos vean que yo sepa, ¿verdad? Y entonces tal vez lo aprendo, pero como un libro de texto cualquiera, como un texto de cualquier tipo, que yo me aprendo algunas porciones y sé dónde se encuentran, sé manejar la Biblia, pero hasta ahí. Pero dice aquí la palabra de Dios, hijo mío, si recibieres mis palabras. O sea, si los haces parte de tu vida, si están, ¿verdad? Entonces, si llegan allí hasta lo más profundo de tu ser, entonces en ese momento la sabiduría es parte de tu vida. Hijo mío, si recibieres mis palabras. O sea, no aquel que lo recibe frente a su casa, no aquel que lo hace pasar a su sala, sino aquel que le dice, cada vez que abre la Biblia, dice, a ver, Señor, háblame tú. Y si hay algo que cambiar, lo tengo que cambiar aunque no me guste. Si hay algo que hay que hacer, lo tengo que hacer aunque mi abuelita diga que no. Si hay algo que, o sea, ¿por qué? Porque tú mandas y yo obedezco. O sea, tú mandas y yo obedezco. Si guardares mis palabras. O sea, la palabra de Dios se guarda. No es que, bueno, si guardares mis palabras, sí, yo lo tengo bien guardado. A tal grado que el domingo que voy, ¿dónde quedó mi Biblia? Lo guardé tan bien que ya no sé dónde está. Y entonces busco para acá, busco para allá y no la encuentro. Y entonces, pero dice, si guardares mis palabras, ¿verdad? Entonces, se refiere a guardarlos dentro de ti, de tu vida, de tu corazón, para que vaya haciendo los cambios pertinentes. Entonces, en primer lugar dice, si recibieres mis palabras. A veces queremos discutir la veracidad de las Sagradas Escrituras, entender que si Dios, y debemos entender solamente, si Dios lo dice, yo lo creo. Y si eso es verdad, si Dios lo dice, es verdad. Eso me basta. Pero también luego dice, hijo mío, si recibieres mis palabras. Y allí también realmente no le escribe la Reina Valera, pero debería decir, y si recibieres mis mandamientos. O sea, también entonces si mis mandamientos fueren guardares dentro de ti. Una vez que crees que Dios lo dice y eso me basta, ahora entonces debes vivir de acuerdo a ellas. Ya lo entendí, ya lo capté, ¿verdad? Entonces yo tengo que vivir de acuerdo a ellos, ¿sabe? Porque como les digo, mira, cuando Jesús viene a nuestras vidas, le entregamos la llave, le entregamos el control, entonces le decimos, ahora voy a vivir de acuerdo a tu palabra. Y ya les decía, mira, es como que Jesús viene y dice, aquí huelo a ratón muerto, hay algo. Y nosotros sabemos que en nuestra casa tenemos ciertas habitaciones
y a veces ahí hay un cuartito donde no queremos que nadie lo abra, porque allí tenemos cosas que no queremos que vean, ¿verdad? Y entonces, y Jesús, si le entregas las llaves, viene y dice: ¿qué hay en ese? No, Jesús, mira, aquí. Y dice: no, tenemos que hacer limpieza general. Y entonces Él va a abrir ese cuartito donde está tu pecado favorito. Tú tienes tu pecado favorito, yo tengo el mío, y yo no quiero que lo abra. Y entonces Jesús dice: tengo que abrirlo. Dice, porque aquí dice: si mis mandamientos guardares dentro de ti. O sea, tiene que trastocar cada rincón, tiene que sacar. Y entonces, cuando empieza a limpiar todo eso, nosotros nos damos cuenta que hay tantas cosas, tanta cochinada que hay que sacar. Pero una vez que ya sacó, entonces ahora tenemos que realmente dejarle que Él, lo que me decían allá en Coatzacoalcos: si algo que hay que sacar, lo sacamos. Si algo hay que mover, lo movemos. Y a veces no queremos que lo muevan porque nos duele hasta, ¿verdad? Tan solo de pensarlo, no queremos que haga. Pero Dios realmente dice que la sabiduría llega cuando nosotros, en primer lugar, dice, cuando recibimos la palabra. Y en segundo lugar, cuando guardamos los mandamientos dentro de nosotros. Entonces, no solamente un asentimiento intelectual, sino que debe trastocar nuestra vida. O sea, no solamente decir: así merito, sí, de veras, qué interesante, wow, esto que dijeron, de verdad, no, si yo hasta tomé apuntes y realmente aprendí cosas. Pero lo que Jesús quiere, lo que Dios quiere, no es que aprendas, sino que ese aprendizaje lo lleves a tu vida. Entonces debe trastocar cada rincón de nuestra vida. Y luego sigue diciendo, aunque allí no está, sí, yo debería deberíamos de poner: si está atento tu oído a la sabiduría. Si está atento tu oído a la sabiduría. Entender que Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras. ¿Sabes? Dicen los que saben, los conocedores del libre crecimiento, que una persona, para que llegue a los pies de Jesús, para que reconozca su pecado, para que haga un cambio de vida, normalmente debe escuchar mínimo 7 veces el Evangelio. Entonces llega alguien y le comparte y no acepta. Llega otro, y a veces hay el término, en términos generales, o el promedio son 7 veces, pero hay algunos que ya llevan 25 veces que se les habla y no entienden, ¿verdad? Y Dios habla muchas veces y de muchas maneras, y Dios a veces usa los medios más inesperados. A veces Dios tiene que usar hasta la enfermedad, tiene que usar los problemas, tiene que usar tantas cosas para que nosotros entendamos. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Balaam? Dios le habló y entonces le dijo: Señor, ¿me das permiso ir? Y le dijo: no. Ándale, dame chance, una vez. Pues ya le habían ofrecido una buena lana. Y entonces le dijo no. Bueno, después de tanta insistencia, Dios le dijo: bueno, está bien, vas a ir, pero vas a decir lo que yo te diga. Ok, pero él ya tenía su plan tramado allí, y entonces él no entendía, ¿verdad? Realmente eso es lo que se conoce como la voluntad permisiva de Dios. O sea, muchas veces Dios no es lo que quiere para tu vida, pero insistes, eres terco en eso. Y entonces Dios dice: ándale pues, vete, hazlo. Y entonces de camino, ya vemos, a pesar de eso, Dios le puso un ángel. Primero le habló personalmente Dios, no hizo caso. Le puso un ángel y le dijo: no, pues no le hizo caso al ángel, ni lo vio siquiera, se pasó de largo.
Y entonces Dios lo lleva a un estrecho. A veces Dios nos tiene que llevar a un estrecho. Ay, ya ni cabemos. Ya está, no respiramos, pero de que paso, paso. ¿Sí? Es más fácil que yo pase en el ojo de una aguja que a pesar de mi panzota, no hombre. Cuando es mi necedad, cuando es mi terquedad, bien que quepo. ¿Sí? Cuando no es, digo, si se trata de las cosas de Dios, ay, pero sí, es que hace frío. Y ahora, no, es que ya tanto calor, ya no quiero ir, ¿verdad? Cualquier pretexto es bueno, pero cuando se trata de otras cosas, entonces nosotros nos las ingeniamos y hacemos allá, y lo lleva a ese estrecho. No sé, tal vez tú estés pasando en ese estrecho y sientes como que hasta te duele cuando vas, pero de qué paso, allí voy, me va doliendo, me va raspando, y entonces, y Dios tiene que poner allá, entonces otra vez el ángel en ese estrecho, y allí ya no había para dónde hacerse. Pero ni aún así vio. Y entonces Dios tiene que hacer que un animal de carga hable. Y dice, ¿y por qué porque él le empezó a golpear el animal, de que él tenía respeto por el ángel, y dijo, ¿cómo voy a pasar enfrente del ángel? Mira, a veces los animales entienden más. Por eso la Biblia dice, no seas como el caballo o el mulo, que necesita un cabestro, que necesita un freno. Entonces, pero a pesar de eso, muchas veces nosotros, entonces nos metemos en lugares que no debemos, y estamos ahí, y le tuvo que hablar a través de su burra que iba él. Pues burra, no tanto, ¿verdad? Porque bien que entendía, ¿verdad? Sin en cambio, yo creo que el más burro era Balaam. Y vemos que muchas veces tenemos que usar. Dios usa muchas veces y de muchas maneras. Lo vemos con Moisés. 40 años viviendo allá como se le pegó la gana. Y entonces vive en la casa del rey y aprende muchas cosas, pero luego quiere hacer las cosas a su manera, mata a un egipcio, y entonces tiene que huir. Y allá Dios tiene que llamarle la atención a través de una zarza. A través de una zarza le llama la atención, y ve, esa zarza se está quemando, pero no se consume. Normalmente la zarza realmente es como un matorral de fácil, se quema más fácil que la caña, ¿verdad? Entonces, tan fácil que en un momento, si es una zarza, se hubiese quemado en menos de 2 minutos, ¿verdad? Pero vio que se quema y se quema y se quema y no se consume, y entonces dijo, ¿qué está pasando ahí? Y se acerca allá. Y entonces Dios le habla y le da una orden. Dios hablando muchas veces, de muchas maneras. Y entonces lo vemos con Samuel, ¿verdad? Con una voz audible. Llegó, si alguien llega y te dice por tu nombre, seguramente lo vas a escuchar, ¿verdad? Entonces, imagínate si hay muchos de ese nombre, entonces sí te puedes confundir, pero si no, estaba en su casa, estaba Samuel, estaba allí, y entonces fui a dar unas conferencias con unos pastores, y entonces alguien llegó y dijo, pastor, y pues todos voltearon, ¿de quién se trata? ¿No? Pues habían como 50 pastores, yo estaba ahí dando la conferencia, y cuando llegaron, dice, pastor, pues no sabemos a quién se refiere, ¿verdad? Entonces, pero Samuel no era su caso. Estaba solo, estaba con Elí, y entonces llega y escucha, Samuel. Y entonces él corre con Elí, ¿para qué me llamaste? No, yo no te he llamado. Bueno, vuélvete a acostar. Ahí se acuesta otra vez, roncando a todo lo que da, seguramente allí. Entonces no sé si tenía aire acondicionado, porque se quedaba dormido bien rápido, ¿verdad? Me imagino que sí. Y entonces volvió otra vez, Samuel. Y se levanta otra vez. Mira, hasta eso.
¿verdad? A pesar de que no escuchaba muy bien, pero sí sabía que tenía que obedecer. Y corre ya, ¿para qué me llamaste? No, yo no te he llamado. Y es ahí donde Elí se da cuenta, se me hace que entonces algo está pasando aquí. Ya se las mascaba, ¿verdad? Elí ya tenía sospechas, ya sabía, creo que iba a haber un derrocamiento, y entonces le dice: mira, si te vuelvo a llamar, porque dijo, no está captando, si te vuelvo a llamar, ya no te levantes, ya no vengas corriendo, solamente allí, como a muchos les gusta, ¿verdad? No te levantes para orar, solamente allí: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Solamente dile: habla, Señor, que tu siervo oye. Y entonces Dios le dio un mensaje para Samuel: si está atento tu oído a la sabiduría. Dios te ha hablado muchas veces, Dios ha venido a tu vida una y otra vez, pero tal vez el problema es que no has estado, ni hoy estás, ¿verdad? Entonces no has estado atento. O sea, Dios no que no hable, Dios no que no haya venido a ti. A veces decimos: pero ¿por qué Dios a mí me ha abandonado? Dios no te ha abandonado. Tú has cerrado tus oídos y realmente has dicho: no oigo, soy de palo, mis orejas de pescado. Y ahora los jóvenes ya no tienen que decir. Luego les llamas y están con sus audífonos, hasta que vas y les quitas. ¡Oye! ¿Qué pasó? Es necesario hacerte eso porque tú no has escuchado. Dios muchas veces se viene acercando a nosotros para gritarnos porque no has escuchado su voz. Dice la palabra de Dios: si estás atento tu oído a la sabiduría. ¿Sabes? Está atento. Dios te quiere hablar hoy mismo. Seguramente tiene una palabra para ti, pero el problema es que muchas veces no estás atento. Entonces venimos sin ganas, venimos predispuestos o indispuestos, mejor dicho, ¿verdad?, para no escuchar la palabra de Dios. Y dice: si inclinares tu corazón a la prudencia. Cuando alguien te habla y tú quieres escuchar, no, hombre, hasta te pones ahí en la posición más adecuada, como cuando quieres escuchar un chisme, ¿verdad? Vienes en la combi, allá con tanto ruido, todos hablando, pero alguien viene con un chisme. En ese momento te pones así, activas tus oídos y tus orejas, los pones como antena parabólica. Hoy ya no existen esas antenas, ¿verdad?, que las ponían allá para captar todos los radares y poder no perder ningún detalle. Así deberíamos hacer con la palabra: si inclinares tu corazón a la prudencia. Debes tener esa predisposición. Cuando vengas a escuchar, debes venir con un corazón abierto a ser transformado por la palabra. Cuando abras tu Biblia es para decir también, así como Samuel: habla, Señor, que tu siervo oye. Si clamares, sigue diciendo, si clamares a la inteligencia. A veces requiere noches de búsqueda, noches de oración. Hay gente que quiere tener la inteligencia, pero no está dispuesto a pagar el precio. ¿Sí? Entonces, porque no se trata solamente de decir: Señor, ilumíname, y ya, de la noche a la mañana. Me estaban comentando los líderes esta vez que se estuvieron cambiando para dar las clases de escuela dominical, y entonces dijeron: no, pues es que teníamos que entrarle, tenemos que estar allí estudiando y pasar a veces hasta noches en vela con tal de obtener tener nuestra lección lista. Y pues les digo, pues es lo que siempre les digo, es que no es lo mismo verla venir que ya venir con ella, ¿verdad? Entonces a veces pensamos: se me hace que lo leyó y ya nos está cuenteando aquí. No se trata de eso, se trata de
buscar, ¿verdad?, el rostro del Señor, a veces con lágrimas, a veces con desvelos, a veces para que, dice la palabra de Dios, si clamares a la inteligencia, así como la plata, la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí trabajan? ¿Sí? Fuera de su casa por lo menos, ¿verdad? Entonces, los que trabajan, ¿les gusta siempre ir a trabajar? Bueno, honestamente, a veces tenemos que ser, yo sé que todos van a decir, oye, me encanta salir lunes por la mañana, bien tempranito a trabajar, voy bien. Y no es cierto, o sea, muchas veces, ay, ¿por qué es lunes? Tan bonito que se prolongara el domingo. Imagínate, 7 domingos a la semana, sería maravilloso. Entonces nos levantamos más tarde y hacemos ahí, entonces, pero ¿por qué nos levantamos? ¿Porque queremos trabajar? No, muchas veces nos levantamos porque queremos que nos paguen, porque queremos el dinero del patrón. Realmente vamos por eso, ¿verdad? Porque sabemos que si yo no voy a trabajar, no me van a pagar, y si no me pagan, no tengo dinero. Entonces, lunes, ya sonó la alarma, me tengo que levantar. Me levanto allá, medio me quito las lagañas y empiezo a ir allá, todo de mal humor, pero llego allí. Y eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Sí, como a la plata, si así como buscas el dinero, si así que no te importa madrugar, si así como no te importa levantarte con tal, te toca, imagínense los obreros que les toca entrar a las 3 de la mañana, ¿creen que les gusta ese horario? Las 3 de la mañana es el sueño más sabroso. ¿A quién se le ocurrió poner el cambio de horario a esa hora? Pero bueno, tenemos que levantarnos. ¿Porque nos gusta? No, sino porque sabemos que si no, eso nos repercute en el dinero. Si así como buscas el dinero, dice, buscar es la sabiduría, con muchas ganas, ¿eh? Entonces, porque sabes que cuando no vas al trabajo no obtienes el dinero. De la misma manera, con la misma diligencia debes buscar la sabiduría. Y entonces dice la palabra de Dios, entonces, ya vimos los sí, pero luego dice entonces, versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. La palabra entonces introduce los resultados, lo bueno, ¿verdad?, que uno disfruta si ha cumplido con la sí. O sea, si yo hago el sí, entonces esto voy a tener, ¿verdad? Entonces dice allí, cuando yo me cumplo con las condiciones que se han dicho, entonces viene esto. Entonces entenderás el temor de Jehová. Cuando yo estoy dispuesto, entonces voy a entender el temor de Jehová. Dice la palabra de Dios, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, no podemos entender a Dios, no podemos entender. Hay un curso, ¿verdad?, que en el pasado se estiló mucho, estuvo muy de moda entre los bautistas, se llama La mente de Cristo. Primero salió uno que era ahorita se me fue, un libro negro que también tuvo mucho auge, y después, como tuvo tanto auge, vino la continuación de ese libro, La mente de Cristo, otro curso maravilloso. Entonces, ¿sabes? Y nosotros necesitamos entender eso, pero dice, entonces entenderás el temor de Jehová. Temor no es que vengas temblando, temor no es que te levantas, ay, creo que me voy ahí. Temor realmente significa respeto reverente. O sea, es cuando tú realmente respetas a Dios, pero con conocimiento de causa, porque dice la palabra de Dios que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, tu ser completo debe estar
sintonizado con Dios. Eso significa, y entonces entenderás el temor de Jehová. O sea, cuando no solamente tus labios, no solamente tu pensamiento, no solamente una parte de tu ser, sino que todo tu ser completo y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, dice la palabra, sean guardados irreprensibles. De esa manera, entonces vienes y dice, y entonces, otra cosa, hallarás el conocimiento de Dios. Vas a conocer quién es Dios. Hace un rato que estaban allá, que estaba nuestra hermana Inés con la persecución bíblica, y entonces dije, a ver si los alcanzo, y luego creo que los pasé porque yo estaba en otro pasaje. Entonces dije, no es que yo no los alcance, yo los pasé. Y estaba, dice precisamente cuando leíamos Romanos 11, pero ya al final dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Qué maravilla, amados. ¿Sabes? Hallarás el conocimiento de Dios. Pero dice que es tan profundo, oh profundidad de las riquezas. Nunca vas a pensar, yo ya conozco toda la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es tan sencilla, tan simple, que hasta un niño lo puede entender. Pero es tan profunda que hasta el teólogo más dotado sigue aprendiendo de la palabra del Señor. Y entonces, pero el tiempo es corto como para profundizar en todo esto. Pero dice, entonces su vereda es guardada por Dios y su camino preservado también. Dice, sigue diciendo el escritor allí en el versículo 8, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Dios guarda su vereda, Dios guarda su camino. Dice la palabra de Dios, porque a sus ángeles guardará, mandará que te guarden en todos tus caminos. La sabiduría es como un vallado que nos va diciendo hacia dónde vamos a caminar. Cuando vamos para allá nos dice, allá no es, tenemos que ir. Nos pone barreras, ¿sí? Muchas veces, amados, Dios nos habla. Cuando hemos leído, cuando hemos estudiado, cuando hemos analizado la palabra, ¿qué sucede? Queremos hacer algo y de pronto nos viene un pasaje, un texto bíblico a nuestra mente. Y no es otra cosa más que el recordatorio de Dios para que volvamos al camino correcto. Pero a veces nos hacemos oídos sordos y nosotros seguimos ahí, ¿verdad? Como Balaam, y hasta le pegamos a nuestra burra. Y como no tenemos a quien pegarle, pues bueno, ya, agarre lo que pueda. Pero sabe allí, amados, dice el versículo 12, sigue diciendo, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Será librado del hombre malo, será librado. El versículo 16 sigue diciendo, y serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras. Vas a ser librado del hombre malo. Si sientes que no puedes resistirte a las invitaciones incorrectas, si cuando un amigo o una amiga te dice algo, te hace una proposición y tú te cuesta, es porque te falta sabiduría, porque necesitas, ¿verdad?, tener ese encuentro poderoso con la palabra. Y serás librado de la mujer extraña. Nadie diga, dice la palabra de Dios, Santiago nos los explica, nadie diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta
a nadie, solamente de tu propia concupiscencia. Y Santiago viene hablando precisamente de la sabiduría también, la sabiduría que viene de lo alto. Y entonces dice, ese es el problema. Cuando no somos librados, no es porque Dios no nos libre, sino porque nosotros nos metemos en camisa de 11 varas, aunque no nos importe. Ok, entonces, hermanos, nosotros necesitamos entender esto. Y que este pasaje es otro entre muchos que nos enseña la importancia del estudio de la Biblia. La importancia de estudiar la palabra de Dios, de estar al día, de leerlo. Hoy empezamos, ¿verdad? Bueno, la semana pasada empezamos a leer Proverbios y espero que lo leamos. Ya les decía, aún así, usted en su casa puede leerlo, un capítulo diario, y en un mes termina de leer Proverbios. ¿Ok? Pero si no quiere leer Proverbios, lea tal vez un evangelio, lea algo, pero lea y apropiese la palabra de Dios, porque cuán importante es que nosotros leamos la palabra de Dios. Allí vamos a encontrar el tesoro más grande. No hay tesoro mayor, ¿verdad? Entonces, sino que yo creo que a veces incluso a nuestros hijos les regalamos juguetes caros y no sabemos qué regalarles. El mejor regalo que les podemos hacer es una Biblia. Hoy ya regalamos ya pocas veces regalamos una Biblia, y quien le regalan una Biblia pues no la valora, pero sería bueno, ¿verdad?, volver a retomar. El mejor regalo que podemos hacerle es darles la palabra de Dios, porque esta es la palabra que vive y permanece para siempre. Entonces, todos los muchachos que hoy no traen Biblia, que tal vez tienen que, por pura necesidad, tienen que leerlo en su celular, bueno, en su cumpleaños, padres de familia, les invitamos a que les regalen una Biblia, por favor, ¿verdad? Porque pobrecitos no tienen, ellos quisieran tener, pero no ajustan para una Biblia, porque los celulares solo valen como 15,000, 27,000 pesos, 30,000, algo así. Entonces, por eso es fácil adquirirlos. Pero una Biblia cuesta bueno, hay Biblias bonitas, grandes, ¿verdad?, que son como de 2,000 pesos. Ya una Biblia grande, mire, la hermana acaba de tener una Biblia, levante su Biblia, mire, una Biblia como esas ya vale como 2,000 pesos, ¿verdad? Entonces dice uno, qué bonita Biblia, ¿verdad? Pero hay Biblias, mire la mía que traigo, esta, como soy más pobretón, pues esta cuesta como 50 pesos. Pero les digo una cosa, lo que dice dice ese, ¿verdad? Porque lo importante es el contenido. A mí me gusta por práctico, porque como está pequeño y está muy práctico, lo puedo andar llevando por donde quiera, ¿verdad? Entonces, pero esto es maravilloso, ¿no le parece? Entonces, haga un esfuerzo. Y entonces, porque sabe, me gusta a pesar de todo. Como dice el cantante ese, yo soy de esos amantes a la antigua, ¿verdad? Entonces, porque en el libro lo puedes subrayar, lo puedes repasar, lo ves de uno solo allí, ¿de acuerdo? Y en el celular, pues realmente se te atraviesa todo. Tú tienes la muy buena intención de leer la palabra de Dios y de pronto una notificación. Ay, Satanás chamuco que se me atraviesa, y entonces pues tengo que, para que no me siga molestando, pues voy a ver qué dice, ¿verdad? Y entonces ahí, amados, necesitamos, eso es lo primero que tenemos que entender. Este pasaje, entre muchos más, yo dije que íbamos a estudiar todo el capítulo 2, pero creo que no nos va a dar tiempo, pero si tan solo esto aprendemos, bien vale la pena. Número 2, lo que tenemos que entender es que, ¿te acuerdas? Allí la palabra de Dios nos habla de los judíos de Berea. Esos nos sirven de ejemplo. Dice la palabra de Dios, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y dicen que no es bueno las comparaciones, pero aquí la Biblia hace una comparación entre los de Berea y los de Tesalónica. Los bereanos eran más nobles. ¿Y por qué eran más nobles? Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
leí Hechos 17:11, no lo busquen en Proverbios porque ustedes dicen, y allí no, la mía dice otra cosa. Entonces, dice allá, Hechos 17:11, que los bereanos eran muy nobles porque iban a la iglesia y no se conformaban con eso. Llegaban a su casa y volvían a estudiar el pasaje. Se parecen a los de Atencingo, ¿no? Llegando a casa, luego volvemos a repasar el pasaje para ver lo que nos dijeron, si de verdad es así o no es así, o nada más nos sirvieron. Y entonces llega usted, dice, ay, tengo hambre, pero bueno, mi estómago puede esperar, pero mi espíritu no. Abre su Biblia, lo estudia, lo analiza y dice, para saber si lo que me dijeron es correcto. Y entonces, amados, necesitamos volver a esa hambre de la palabra de Dios. Qué maravilla es. La semana pasada mis nietos en la clase les enseñaron los libros de la Biblia. Y entonces saliendo, abuelito, ya sabemos los libros de la Biblia. Queremos decírtelos. Ellos estaban ansiosos de que otro los escuchara. Y me empezaron a decir Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. Y dice, ¿tú te lo sabías? Dije, no muy bien, pero a ver, dímelo otra vez. Y el otro también me los dijo, a tal grado que todos me los repitieron y me los tuve que aprender. Por eso ahorita los dije, ¿verdad? Entonces, amados, que qué maravilla, ¿no? Que si fuésemos como esos niños que aprenden algo y quisieran compartirlo con alguien, sería maravilloso. A eso voy, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros lo aprendemos. ¿Y qué dijeron? Sabrá Dios. Si vieras, ya se me olvidó. ¿De qué dijeron? Aquí lo tengo. ¿Qué fue? No, pues lo único que lo tengo aquí es la salchicha que estoy tratando de comer, ¿verdad? Pero no, lo demás se me ha ido. Amados, necesitamos ser como los de Berea. Porque miren, la oración es importante. La oración es importante, tiene su parte para adquirir sabiduría. Porque la Biblia dice, si a alguno le hace falta sabiduría, pídala a Dios y le dará en abundancia. Pero amados, de nada sirve si oramos y no escudriñamos la palabra para adquirir sabiduría. Cómo conducirnos en la vida, cómo guiar nuestra familia, cómo guiarnos a nosotros mismos, cómo tomar buenas decisiones a través de la palabra de Dios. Amados, entonces, la oración no es un sustituto de un esfuerzo diligente de parte del hombre. No se trata de que le eche ganas estudiando. Simplemente se trata de que Dios me hable a través de este libro. Amados, entonces, eso dijimos, número 1, sin búsqueda no hay sabiduría. Yo creo que solo el primer punto, ¿verdad? Hay más todavía. Como decía el viejito aquel de siempre en domingo, aún hay más, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar para la próxima semana. Porque realmente les digo, el libro de Proverbios es un libro maravilloso. Y de hecho ya lo hemos leído muchas veces, seguramente. Pero bien vale la pena seguir escarbando allí para encontrar sabiduría. Entonces, amados, porque la sabiduría requiere una búsqueda diligente. Sí. Entonces, 2 palabras que hoy pudimos ver y le sacamos esa enseñanza. La palabra sí y la palabra entonces. Entonces, este pasaje nos anima a seguir escudriñando la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que el Señor nos bendiga.